Buenos días, buen día a tothom. Buenos días de nuevo. Nos volvemos a encontrar en un webinar organizado por AIDIPE de la mano de MRC, que es un patrocinador de la asociación con el que colaboramos con frecuencia, como veis. Y la verdad es que el tema que tocamos hoy, yo creo que es un tema que es apropiado, Llevamos un año, fijaros, fue el 16 de marzo de hace un año cuando empezó el estado de alarma, ¿no? Y fue una situación caótica, llena de incertidumbre, de miedos, que nos ha transformado inicialmente absolutamente. Teníamos miedo hasta al ir al supermercado si tocábamos algo, y poco a poco nos hemos ido acostumbrando, hemos ido viviendo una realidad nueva, nos hemos hecho con ella, hemos adquirido hábitos nuevos, trabajamos de una forma distinta. Bueno, ha afectado de diferentes formas a muchas personas. Ha sido un cambio globalmente desde el punto de vista de lo que supone, pues, mantener unas circunstancias de vida y un equilibrio. Pues ha sido un cambio para muchos a peor. Es cierto, ha sido un cambio que nos ha generado inquietud, que nos ha creado, pues, en algunas empresas, una incertidumbre enorme que ha llevado, pues, a tener que aplicar situaciones excepcionales como ERTEs. En otras, las que han salido mejor paradas, pues, por actividad esencial o porque se han podido organizar el trabajo a distancia, que ha sido un aliado. En todo caso, ha sido un año realmente que nos ha perturbado, nos ha cambiado la forma de hacer las cosas, y de la que también hay que decir que hemos podido sacar aprendizajes positivos. Yo creo que todos hoy vemos con mayor confianza una situación de una contingencia como la que hemos vivido, y estamos mucho más preparados. Estamos mucho más preparados para el futuro. Y es que de lo malo se aprende, ¿no? O de las situaciones inciertas se aprende, ¿no? Hoy nos acompaña Manel Reyes, que es socio fundador de International People Training, que ahora os presentaré con un poco más de detalle, pero nos proponía un tema que es mantener el ánimo de nuestros equipos en situaciones de turbulencia, ¿no? Mantener un ánimo positivo, ¿no? El pensamiento positivo. Y la verdad es que la incertidumbre, lo que nos provoca, la dificultad, nos bloquea, nos genera una tensión, nos genera una dificultad de pensamiento, y eso nos paraliza, ¿no? Y realmente la forma de encontrar soluciones a los problemas viene de la creatividad, y la creatividad solo se puede promover desde un entorno, pues, de pensamiento positivo, ¿no? Y de lo que se trata es de que las personas que lideran equipos sean capaces de transmitir esta serenidad y este pensamiento positivo que genere esta proactividad necesaria para afrontar, más necesaria aún, para afrontar retos, incertidumbres, ¿no? Manel es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma, es coach certificado por la European Mentoring and Coaching Council, es entrenador, conferenciante experto en liderazgo, de trabajo en equipo y en inteligencia emocional aplicada. Cuenta con más de 20 años de experiencia participando en muchos proyectos para mejorar áreas en diferentes empresas y sectores de actividad. Ha sido colaborador de la Unidad de Investigación de Management del Departamento de Psicología y Organizaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de habilidades directivas del Executive MBA de EAE, ¿no? Manel, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que el tema que nos propones ha suscitado un interés importante. Yo creo que todos necesitamos reflexiones positivas y enfoques positivos, y la prueba está en que a esta sesión se han apuntado 440 personas, que esto es algo, os diría que es insólito, porque es el seminario, es el webinar con mayor interés y concurrencia que hemos tenido, ¿no? Bueno, yo no robo más tiempo, solamente quería presentar a Manel, daros a todos la bienvenida y esperando que disfrutéis y que aprendáis mucho con Manel. Y adelante, te escuchamos todos, Manel. Muchas gracias, Pere. Muchas gracias a EDIPE Cataluña, EDIPE Nacional, a España, por esta oportunidad. Y nada, voy a hacer lo propio en estos momentos, que es compartir mi pantalla. Bueno, estoy en el aire, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Entiendo que sí. Pues nada, buenos días. Como decía, muchísimas gracias por la asistencia.
por el interés. Nos vemos en esta nueva dimensión en la que estamos viviendo desde hace un año. Y ese es el título, ¿no? Mantener el ánimo de nuestros equipos en tiempos de turbulencias. Este título contiene dos grandes verdades. Una es que vivimos tiempos de turbulencias y dos es que todos estamos muy cansados de esta situación y en algunos casos también muy preocupados, ¿no? Pero afortunadamente, como decía Pera, parece que vamos viendo la luz al final del túnel. Voy a empezar con una frase, es una frase muy mía, es una frase un poquito más larga, una frase que dice: hay una parte de ti que depende de ti y una parte de ti que depende de ti, ¿no? Esto que tenéis en pantalla es la segunda parte, que viene a decir que cualquier acto de influencia que pretendamos transmitir hacia alguien va a partir de una premisa. Es que hay una parte de la otra persona, de la persona en la que queremos influir, en la que realmente no podemos influir. Esa es la parte de ti que depende de ti. Pero siempre hay una parte de ti que depende de mí, ¿no? Y si tiramos de uno de los referentes en este mundo de la motivación, del management y demás, que es Stephen Covey, para mí uno de los grandes puntales, en su libro de los 7 hábitos, él tiene una premisa, ¿no? Que dice que es muy difícil pretender ganar o librar una batalla pública si primero no hemos librado y también ganado una batalla privada, ¿no? Es decir, cualquier cambio, cualquier acto de influencia que hagamos en el tú parte de una premisa que es un cambio, una influencia en el yo. Al final, la comunicación va en dos direcciones. Yo digo que una cosa es lo que yo te digo a ti y otra cosa es lo que yo me digo a mí de ti. No solo cuando ambas comunicaciones van en la misma dirección, empiezo a tener credibilidad personal. Esta charla, esta ponencia de hoy, está inspirada en un libro llamado 21 días de actitudes positivas. Es un libro que es el resultado de un trabajo de un equipo, que es nuestra consultora MRC International People Training, ¿no? Pero también es el resultado de una circunstancia, de una situación. Yo quería lanzar, y Pera ya se ha avanzado con esto, también estaba en mi discurso. ¿Alguien es capaz de acordarse lo que estaba haciendo exactamente el día 16 de marzo del año 2020, primer lunes laborable del estado de alarma? Pues yo sí que soy capaz de recordarme, y todos mis compañeros de MRC también, ¿no? Nos encontramos en Teams, por primera vez todos juntos en Teams, con una situación de vacío, con una situación de incertidumbre, con las agendas vacías y pensando, oye, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas en las próximas semanas? En esos 15 días que a priori iban a pasar y que luego se convirtieron en 3 meses, ¿no? Entonces empezamos a decir, oye, pues vamos a hacer eso que nunca tenemos tiempo de hacer. Vamos a renovar materiales, vamos a ver qué cosas podemos hacer mejor y nos distribuimos en grupos. Yo tuve la suerte de formar parte de un grupo que en principio le llamamos el comité de redes sociales y que pretendíamos alimentar a nuestros clientes de contenido. Y ahí surgió una idea muy interesante en la que dijimos, oye, ¿cómo les podemos ayudar a nuestros clientes a que no se olviden de nosotros, a compartir este ánimo positivo que es algo por lo cual se nos conoce muchísimo a nosotros? Y ahí nació una campaña que duró 21 días y durante cada uno de esos 21 días en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, Facebook, estuvimos enviando un impacto que podía ser una lectura, podía ser un enlace a un vídeo, una charla TED, ¿vale? Y con ese impacto creábamos una reflexión e invitábamos a todas estas personas a hacer una práctica, a practicar la actitud positiva. Esta campaña tuvo un éxito tremendo, la verdad que tuvo una muy buena acogida y a posteriori, ya en verano, pues decidimos que, oye, ¿y si cogemos todo ese material, lo convertimos en un libro y creamos este libro, ¿no? Y este libro es un libro, pero más que un libro, es un manual de instrucciones que nos enseña 21 pasos, 21 días consecutivos para entrenar la actitud positiva. Este libro ha sido, he puesto aquí los 5 nombres de las personas que nos han referenciado y recomendado ese libro. Son personas muy mediáticas, son algunos gurús de lo que es toda esta tendencia de trabajar el pensamiento positivo y que no quería dejar de hacerles también mi pequeño homenaje y mostrar nuestro agradecimiento, ¿no? Además, es un libro que tiene una función solidaria. Como podéis ver, es un libro en el que una parte del beneficio de la venta de este libro va a una fundación que se llama la Fundación Aladina, que es una ONG
que se encarga de mejorar la vida de niños y adolescentes enfermos de cáncer. Y también hacemos una pequeña contribución a una otra ONG que se llama Compartir, que es una especie de banco de alimentos, pero de material de higiene y limpieza. Por lo tanto, que sepáis que si adquirís este libro, también vais a ayudar a una función social. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Lo voy a leer textualmente: mostrar cómo la actitud positiva tiene efectos beneficiosos en la salud, contribuye a las relaciones de confianza, aumenta la cooperación y ayuda a la productividad personal y laboral. Y, evidentemente, vamos a entrenar algunas estrategias facilitadoras. Voy a basar esta conferencia en 3 bloques muy evidentes. Bloque 1, la actitud positiva es saludable. Bloque 2, la actitud positiva es rentable. 3, la actitud positiva es entrenable. Ese es el hilo conductor que vamos a seguir, dando un especial protagonismo al tercer punto. Vamos a empezar por el primero. La actitud positiva es saludable, ¿no? Y quiero hacer una mención especial a un experimento que se hizo en un convento de monjas de clausura. Se llama las monjas de Mankato. Eso está en el estado de Minnesota, muy próximo a la frontera canadiense. Y en ese estudio se cogió a un grupo de religiosas en un entorno muy controlado, porque esta muestra de la población que se cogió para el estudio tenía un estándar de hábitos de alimentación, de no tener hábitos poco saludables como fumar, como beber, de tener poco o nada estrés, y con esta variable controlada se hizo un estudio, se cogió a una muestra de 180 monjas de edades comprendidas entre los 75 y los 102 años y se estudió su comportamiento, su visión de la vida y se estudiaron un material muy interesante que eran los diarios manuscritos que ellas iban haciendo de lo que era su día a día en su vida en el convento, ¿no? Las conclusiones para apoyar esta afirmación que la actitud positiva es saludable fueron las siguientes, ¿no? Se valoraron varias cosas. Una, las religiosas que lograban expresar más pensamientos con mayor economía lingüística o mostraban mayor riqueza de vocabularios tenían menos propensión a desarrollar demencia senil pasados los 85 años. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que trabajar nuestro lenguaje, enriquecer nuestro lenguaje, cultivar esa parte es saludable para entrenar nuestra mente y bajar la probabilidad de tener demencia cuando seamos muy mayores. Las monjas pertenecientes al grupo que habían tenido una mayor abundancia de términos positivos en sus diarios, habían vivido un promedio de 7 años más que las que no lo usaban. Este dato es súper interesante, ¿no? Y luego estaba el que el 54% más alegre, es decir, que habían utilizado términos mucho más positivos que neutros en sus diarios, seguían vivas a los 94 años, mientras que tan solo sobrevivía el 11% del grupo menos alegre. Son datos de una investigación de Seligman que me parece tremendamente gráfica y hemos querido utilizar, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué podemos seguir afirmando que la actitud positiva es saludable? Esta es una afirmación de Seligman. Seligman va a tener cierto protagonismo en esta ponencia. Y he cogido esta afirmación de un libro de Rojas Marcos que se llama La fuerza del optimismo. Dice que los científicos de la mente del nuevo milenio no solo se preocuparán por corregir lo peor de la condición humana, sino que también se dedicarán a identificar y promover lo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si recurrimos a chamanes, curanderos, incluso exorcistas, podemos mirar atrás y encontrar miles de años en que nos hemos dedicado a curar la enfermedad mental. En muchos momentos ni siquiera se decía que era una enfermedad mental, porque esas personas estaban poseídas por alguien o algo que había invadido sus cuerpos o sus mentes. Pero dato curioso, que así como llevamos cientos, por no decir miles de años estudiando la enfermedad mental, 140 años ya formalmente estudiando la psicopatología en las facultades de psicología, solo llevamos 20 años trabajando no la sanación de la enfermedad mental, sino la prevención de la enfermedad mental. Es de la mano de Martin Seligman, precisamente el autor de este escrito, de este texto, de la Universidad de Pensilvania,
que consigue en el año 2000, fijaros, solo han pasado 21 años de esto, en el año 2000 consigue influir en algunas universidades, en algunas facultades de psicología americanas para incluir una nueva asignatura que no había existido nunca, que se llamaba psicología positiva. ¿Vale? Quiero decir esto y además añadir algún dato más. Oye, ¿por qué podemos afirmar que la actitud positiva es saludable? ¿No? Me gusta mucho hablar, me ha suscitado últimamente mucho interés hablar de la neuroquímica del positivismo, cómo esas sustancias llamadas neurotransmisores, que no dejan de ser el lubricante de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso y de nuestras sinapsis, que es lo que conectan nuestras neuronas, cómo afecta a nuestra vida y a nuestra salud mental, ¿no? Vamos a destacar cuatro muy interesantes. Tenemos la dopamina. La dopamina es el centro regulador de la motivación. Segregamos dopamina cada vez que hacemos un acto asociado a nuestra supervivencia. Comer, dormir, practicar sexo, incluso, que es el acto por excelencia para promover la supervivencia de la especie. Oye, ¿qué pasaría de nosotros si no tuviéramos motivación? Pues cada vez que hacemos este acto asociado a la supervivencia, estamos segregando dopamina, que lo que hace es crearnos la necesidad de que ese algo se vuelva a repetir. Tenemos la serotonina. La serotonina, así como la dopamina, cuando practicamos algún acto asociado a la supervivencia, es como un chute. La serotonina necesita estados más estables. La serotonina la producimos según el estado de ánimo. ¿Qué hace la serotonina? Tranquiliza nuestras amígdalas, que es esa especie de radar que tenemos en nuestro sistema límbico, parte de nuestro cerebro, y que está constante buscando posibles amenazas. Activa la corteza, es decir, el neocórtex o el cerebro prefrontal, que es donde tomamos decisiones. El cerebro funciona de una manera mucho más plena y, en consecuencia, también podemos afirmar que reducimos la rivalidad con otros individuos y aumentamos la cooperación. Por decirlo de alguna manera, estamos mucho menos a la defensiva y muchos más abiertos al resto de personas. Tenemos las endorfinas, se habla mucho, segregadas por el ejercicio físico, sentirnos importantes, disponer de retos. Actúan como analgésicos naturales, bajan en nuestro umbral de dolor, provocan bienestar y felicidad, ¿vale? Y luego tenemos la oxitocina, que tiene una doble función, actúa como un neurotransmisor, pero también actúa como una hormona, y que es muy curioso porque segregamos oxitocina a través del vínculo. Es decir, en el momento que nos sentimos vinculados a otros individuos, a otras personas, nos sentimos cercanos a ellas, como puede ser conocer a otros, el reconocimiento, el agradecimiento, el estar a gusto con alguien, estamos segregando oxitocina. La oxitocina actúa como el elixir de la empatía, el compromiso y la confianza. Ahí queda eso, algunos argumentos para mantener viva esta afirmación. ¿La actitud positiva es rentable? Pues sí, es rentable. Vamos a dar algunos datos, ¿no? Oye, ¿qué diferencia hay entre que nuestro cerebro esté en modo positivo o esté negativo, neutro y estresado? Algunos datos sacados de Internet, para los que no he encontrado una fuente fiable, pero podemos decir que la productividad aumenta un 31%, las ventas un 37% y la precisión de nuestras decisiones un 19%. ¿no? En este caso, en el ejemplo que encontré, hablaba de la precisión de los médicos a la hora de establecer sus diagnósticos, aumentaba un 19%. Como decía hace un momento, son datos que no he encontrado una fuente de la que pueda afirmar es una fuente fiable, pero si tiro de sentido común, ¿alguien podía dudar en estos momentos que cuando estamos positivos, alegres, optimistas, no somos más productivos que cuando estamos tristes, apagados, estresados o neutros? No podemos afirmar que un vendedor, vendedora, que tenga una actitud positiva acaba vendiendo más porque conecta mejor con su cliente. No podemos afirmar que nuestras decisiones van a ser mucho más precisas, mucho más ajustadas cuando decimos que en un esquema, en un cerebro en estado positivo, el cerebro funciona de una manera mucho más plena y de una manera más equilibrada. Las personas positivas sufren menos estrés, sufren menos ansiedad, tienen más tolerancia al dolor, porque lo sienten menos, dolores controlados, evidentemente, ¿no? Son más precisas y
cometen menos errores y menos accidentes. ¿Qué supone esto? A nivel de rentabilidad, menos bajas laborales. Tan evidente como esto. Las personas con una actitud positiva cooperan mejor, se sienten mejor rodeados de gente, por lo tanto trabajan más en equipo, son más atrevidos porque se sienten más arropados en sus decisiones. ¿Qué conseguimos con esto? Más creatividad y más innovación. Las personas positivas tienen mucho más tolerancia a las opiniones ajenas, especialmente a las opiniones contrarias, porque ser tolerante con alguien que opina como tú, esto lo hace cualquiera. La tolerancia de verdad se expresa cuando tengo que conectar con alguien que opina diferente a mí. ¿Qué se consigue con esto? Bajar el conflicto. Las personas positivas tienen una autoestima más alta, ¿vale? Están más seguras de sí mismas y necesitan recurrir menos a su estatus para reivindicar su punto de vista o su posicionamiento o su opinión. ¿Qué conseguimos con esto? Menos luchas de poder. Tiene mucho que ver con el conflicto que hemos visto antes. Las personas con una actitud positiva confían más en sí mismas y confían más en los demás. ¿Qué conseguimos con esto? Menos rendición, es decir, que somos capaces de rendirnos menos ante las situaciones en las cuales las cosas se nos están complicando. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos algunos argumentos más para apoyar esta tesis de que la actitud positiva es rentable para las personas y para las organizaciones. Mirad, os voy a decir una cosa, estaba deseando llegar a este punto, porque tengo que decir que lo que voy a decir ahora, llevo 20 años deseando que suceda en un entorno como este. Llevo 20 años diciendo en mis entrenamientos, con mis participantes, con mis managers, y cuando tengo a alguien de recursos humanos en la sala, lo digo siempre mirando a esa persona. Y hoy tengo entendido que debemos tener una buena parte de este público maravilloso, a quien no tengo la suerte de ver ni una sola cara, qué pena. Quiero miraros a vosotros, ¿no? En la descripción del puesto de trabajo de todo empleado en una empresa, yo suelo decir del puesto de trabajo de todo manager en una empresa, pero hoy voy a emplear el texto a todo empleado en una empresa. Debería haber una línea más que dijese y usted está obligado a traer una actitud positiva al trabajo. A esto le pondría un asterisco que lo llevaría a pie de página, en lo cual diría en letra pequeña, y si usted no está dispuesto a traer una actitud positiva al trabajo, usted no está capacitado para trabajar en condiciones o para llevar un equipo. Lo digo con esta rotundidad y siempre digo, algún día tendré el público. Yo sé que esto es como predicar en el desierto, pero algún día conseguiré que esto suceda. De la misma manera que exigimos a la gente, por escrito o sin escribir, que la gente venga debidamente vestida al trabajo, que su atuendo sea el correcto, ¿por qué no podemos exigir a la gente que ese atuendo emocional que todos mostramos y que mostramos por delante de todo lo demás no se provoque? Insisto en esta idea y a ver si oído cocina, alguien se siente identificado con esto. La descripción del puesto de trabajo, esa DPT que llamábamos en psicología social, de todo empleado debería haber una línea más que dijese y usted está obligado a traer una actitud positiva al trabajo. Tercer punto, la actitud positiva es entrenable. Mirad, voy a fortalecer, ese es el tramo más largo como anuncié. Quiero apoyarme en una fórmula, la fórmula de felicidad que hizo Seligman. Les dije que iba a tener cierto protagonismo porque es un ser, una persona que ha hecho cosas apasionantes por la psicología, especialmente por la visión positiva de la psicología. Seligman hizo una fórmula para la felicidad y dijo que la felicidad es la suma de 3 factores, ¿no? El primer factor que él atribuye a la felicidad es un rango fijo. Es decir, todos tenemos un rango fijo de felicidad. Eso podría ser nuestro carácter. Todos tenemos un carácter que nos convierte de manera natural, de manera casi genética, en seres más optimistas o más pesimistas. Si nos vamos a una guardería, cogemos a los niños y veremos que hay niños más alegres y niños menos alegres. Y esto hemos nacido con esto. Este rango fijo no lo vamos a poder cambiar porque está grabado en nuestro código genético. Pero existe un segundo factor que afecta a la felicidad, que son nuestras circunstancias. Las circunstancias, aquello que vivimos todos los días, ¿vale? O en diferentes tramos de nuestra vida nos produce subidas y bajadas de felicidad. ¿Lo podemos controlar? Sí, pero no todos los días, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo no estoy feliz en el trabajo, en un momento dado,
puedo decidir cambiar de trabajo, pero yo no decido cambiar de trabajo todos los días, ¿vale? Hasta aquí la fórmula es tremendamente determinista porque parece que yo poco puedo hacer con todo esto, ¿no? Oye, he nacido como he nacido, te lo tengo en mis genes y encima la vida me ha llevado hacia aquí, poco puedo hacer. Pero el tercer factor es el más interesante porque es donde él habla de la voluntad. La voluntad en la cual yo puedo decidir en qué rango de felicidad / infelicidad, esto es un continuo, me puedo mover, ¿no? En el momento que introducimos el concepto voluntad, estamos introduciendo el concepto libertad, la capacidad de elegir. Y cuando hablamos de la capacidad de elegir, no podemos dejar de hablar de ese señor Viktor Frankl. Viktor Frankl es otro de los grandes referentes. Él vivió su propio drama personal en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él perdió toda su familia, incluyendo a su mujer embarazada de su primer hijo. Él solo se salvó una hermana, su hermana, que consiguió emigrar a Australia al inicio de la guerra. Pasó 4 años en los campos de concentración y aún así fue capaz de elaborar un discurso en el cual, bueno, esta es una frase de él, a un hombre se le puede robar, dice robar, yo creo que el origen es arrebatar todos menos una cosa, la elección de su actitud ante cualquier circunstancia. Es decir, por muy adversas que sean nuestras circunstancias, por muy perversas que sea la intención de alguien que quiera ejercer sobre nosotros, siempre podemos elegir con qué actitud queremos vivir esa vivencia. Viktor Frankl, aunque él trabajó más la enfermedad, curar la enfermedad, que promover la salud mental, para mí es un referente en lo que luego se construyó como psicología positiva, ¿no? Porque Viktor Frankl se separó, fue durante la guerra, había sido admirador de Freud y del psicoanálisis, y durante la guerra se separó del psicoanálisis elaborando un argumento en el que dijo: el psicoanálisis no sirve para nada excepto para sacar el dinero a los ricos. Decía, para esto el psicoanálisis es muy bien. Y que las terapias de la mente y del alma no deben ir al pasado, como hacía el psicoanálisis, sino que deben ir al futuro, ¿no? Y fue un señor que hizo algo tan atrevido y que hoy podría ser considerado tan poco ético como preguntar a una persona que le venía cargada de pena, estamos hablando de la posguerra, de los supervivientes. Todo el mundo había perdido a personas, habían perdido cosas, la gente estaba muy mal, ¿no? Capaz de decirle a alguien, cuando le empezaba a argumentar en favor de lo mal que estaba, cortarle y decirle: oiga, ¿y usted por qué no se suicida, ¿no? ¿Qué provocaba con esta pregunta tan catártica? Lo que provocaba era un cambio de pensamiento, un cambio de chip, esa catarsis que decimos, y automáticamente las personas empezaban a argumentar para responder a esa pregunta, como diciendo: pero qué locura, doctor, pero ¿qué me está usted preguntando? No, sí, exactamente eso. ¿Por qué no se suicida? Oiga, pues porque me voy a suicidar. Oye, porque aún soy joven, aún puedo rehacer mi vida, aún puedo, ¿vale? Y él conseguía que la misma persona empezase a elaborar todo ese discurso mucho más pro vida que negativo. Frases como una frase muy reconocida de Eleanor Roosevelt, ¿no? Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Esa frase habla de libertad, ¿no? ¿Vale? Una frase como una frase de Winston Churchill, ¿no? El hombre de éxito es aquel que se levanta una vez más de su último fracaso. También nos habla de libertad. Libertad de elegir. Esto es voluntad en sí mismo. Bueno, pues aquí está la historia si entrenamos. Y yo he preparado seis tips que voy a desarrollar a partir de 6 historias con las que me gustaría que entrenásemos, pues, 6 argumentos de lo que puede ser entrenar nuestra mente para ponerla en modo positivo. Voy a explicar algunas historias. La primera historia que quiero contaros la he titulado El jarrón roto. ¿Vale? Y quiero que os imaginéis la siguiente situación. Imagina que estáis en casa y os habéis puesto pues un sábado por la mañana a limpiar el polvo en casa y sin querer dais un golpe a un jarrón muy bonito que tenéis en una estantería y al que os une un apego muy grande y ese jarrón se cae al suelo y se rompe, ¿no? ¿Y se rompe cómo está este? Se rompe solo una parte. Entonces, claro, evidentemente lo primero es llevarte un disgusto muy grande y luego al cabo del rato piensas: ostras, pues igual al final son 3 piezas, pues igual lo puedo recomponer. Y entonces, bueno, como soy una persona que tengo cierta traza, me cojo un tipo de pegamento como muy contundente y con mucha traza, con mucho cuidado, pues uno las partes, y lo recompongo. La pregunta que os voy a hacer es muy importante. Cuando vuelvo a poner
mi jarrón recompuesto en la estantería, ¿hacia qué lado pongo la fisura, la parte rota y reparada? Bueno, no os escucho, pero estoy muy acostumbrado, he hecho muchas veces esta pregunta y todo el mundo contesta que seguramente pondría la fisura hacia la pared, es decir, hacia la parte que no se ve. Este ejemplo nos muestra cómo reaccionamos ante la vulnerabilidad, ¿no? Nos habla de resiliencia, nos habla de cómo tendemos culturalmente a esconder nuestras heridas para que no se vean, ¿no? Pero en un momento dado, y es la verdad lo que me hizo elaborar este ejemplo, en un momento dado oí hablar del kintsugi o kintsukuori, que seguramente algunos de los presentes habéis oído hablar, pero es el término que se utiliza para hablar del arte japonés de reparación de cerámica, ¿no? Los japoneses piensan, primero, los japoneses valoran muchísimo la cerámica, muchísimo, es algo es un bien muy preciado para ellos, ¿no? Segundo, ellos tienen una creencia que habla de su cultura y que dice que cuando algo se ha roto y se ha podido reparar, a partir de aquel momento, no solo se convierte en algo único, en algo mucho más singular, sino que esta pieza es una pieza aún más bella y aún más fuerte. Por lo tanto, la cultura japonesa, lo que hace no es esconder la herida, sino mostrarla. El kintsugi, ese arte, lo que hacen ellos, no solo pegan las piezas, sino que realzan la fisura con polvo de oro y la enseñan. A partir de aquel momento, aquella pieza es mucho más bella, muchísimo más fuerte y muchísimo más única esa pieza. ¿Dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar, oye, que nos han educado para parecer fuertes cuando no siempre lo somos, para parecer que tenemos la respuesta adecuada cuando a veces tenemos dudas, ¿no? ¿Vale? Nos han enseñado eso, nos han enseñado a que debemos parecer perfectos ante los demás cuando en realidad no lo somos. Ese es el primer consejo, el primer tip. Oye, reconoce tus incertidumbres y tus miedos. Lo peor que puede pasar es que nos hagan más humanos, ¿no? Lo bueno de ser humanos es que nos acerca mucho más a las otras personas, ¿vale? ¿Quieres influir en tus equipos en estos tiempos de turbulencias, ¿no? Pues una de las primeras cosas que quiero decir, oye, aparece como más humano, porque en realidad lo eres. Todos tenemos fisuras, todos tenemos grietas y todos hemos tenido bofetadas que nos ha dado la vida. La siguiente historia que os quiero contar la llamo La escuela de los animales. Es una fábula que no voy a contar no la voy a contar completa porque sería bastante más larga. Voy a hacer una versión resumida y me voy a centrar sobre uno de los personajes, ¿no? Había una vez una escuela de animales donde habían, pues bueno, como podía ser esta de imagen, un reno, un águila, una serpiente, un castor, un oso, un pato, un pez, conejos, un caballo, ¿no? ¿Vale? Y en esta escuela habían asignaturas de escalar, de saltar, de nadar, de volar, de subirse a los árboles, de bajarse a los árboles, de hacer madrigueras en el suelo, de meterse en ellas, ¿no? Y todos los animales debían cursar todas las asignaturas, ¿vale? Y aquí es donde me salto un montón de tramos y me voy a un fragmento muy pequeñito en la que habla del pato. Y dice, el pato era muy bueno en natación, pero sus resultados estaban siendo muy pobres en carrera. Pero su instructor seguía diciendo, sí, pato, pero tienes que apretar. Tienes que apretar porque si no apretas vas a suspender la asignatura de carrera. Y el pato pobrecito se tenía que esforzar y se esforzó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ¿qué pasó fruto de ese esfuerzo? Que sí, aprobó la asignatura, pero fruto de ese esfuerzo también pasó algo, que se le lastimaron sus patas de palmípedo y en consecuencia de ello se convirtió en un nadador mediocre. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué aprendo yo de esta historia? Aprendo yo de esta historia en que hemos sido educados más para corregir que para potenciar. Si vosotros los presentes miráis esto que acabo de poner aquí y os digo, oye, ¿me podéis hablar del resultado de mis sumas? No os puedo ir, pero sé lo que contestaríais la mayoría una vez hubiese repasado todo el resultado de las sumas. Os diría, oye, ¿qué os parece? Y me diríais, oye, ¿cómo? ¿Que hay una suma mal? ¿Ah, sí? ¿Hay una suma mal? Pues sí, hay una suma mal, ¿no? He hecho esta pregunta muchas veces y a continuación puede que pregunte, oye, escuchad, y aparte de la suma mal, ¿no veis nada más? Y la gente vuelve a mirar aquí como diciendo, a ver si hay otra suma mal y se me ha escapado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir
que ver a las personas en su conjunto es necesario. No es una verdad, es solo parte de una verdad que hay una suma mal, porque ahí hay 8 sumas bien y una mal. ¿Por qué cuando vemos una mal dejamos de ver 8 sumas bien? Nos han educado a corregir más que a potenciar. Nos han educado a que las personas mejoramos mejorando nuestras debilidades en lugar de potenciando nuestras fortalezas. Cuando yo iba con las notas del colegio de mi padre, en mi época los profesores ponían las notas de esos colores, azules y rojos. Y yo podía ir con 9 azules y 1 rojo. Y mi padre abría las notas, miraba las notas, me miraba y me señalaba uno y me decía, ¿y esto? Os podéis imaginar cuál me señalaba, ¿verdad que sí? ¿Vale? ¿Cuántas veces le decimos a un hijo en la mesa, no se habla con la boca llena? 1, 2, 100 veces. Hay un momento en que los niños lo dejan de hacer. ¿Qué solemos hacer los padres a partir de ese momento? Pues automáticamente dejamos de hablar de ese tema y empezamos a corregir otra cosa. ¿No os parece razonable que en un momento dado al menos una vez tuve que decir, ya que había estado tanto tiempo corrigiendo aquello en lo que fallaban entre comillas, ¿vale? No debí decir al menos una vez, oye, me he dado cuenta de que la has dejado de hacer y papá está muy contento. ¿Hubiese sido razonable? Sí o no, ¿vale? Mirad, hay 3 maneras de relacionarnos con la gente. 3 maneras. Con los equipos, ¿no? 1, corrigiendo sus debilidades. 2, potenciando sus fortalezas. 3, teniendo una visión amplia en la cual corrijo debilidades y potencio fortalezas. ¿Vale? Esa sería la más razonable de las 3. Pero pensar, nuestra tendencia natural es más a corregir que a potenciar. Propongo una pregunta. Haz aflorar las mías capacidades y sus capacidades. Pregúntate de todo el mundo que tienes a tu alrededor, oye, ¿en qué le pondría un 10 a esta persona? Y empieza a relacionarte con ella a partir de ahí. Vas a ver cómo todo cambia, ¿no? Yo reivindico, oye, qué interesante sería que en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestra vida, empezáramos más frases de la siguiente manera. Oye, ¿sabes lo que más admiro de ti? Oye, qué pocas veces, ¿no? Al contrario, estamos tan poco programados para admirar, ¿vale? Que a veces cuando tenemos que admirar a alguien, nos hemos inventado un recurso muy rocambolesco que es, oye, ¿sabes que te tengo envidia sana? Cuando la envidia sana no existe. De hecho, la envidia no existe. La envidia es una admiración mal gestionada, ¿vale? Todo el mundo tiene algo por lo que le podemos admirar. Todo el mundo tiene algo, por lo cual se podía poner en un momento dado al frente del resto y los demás seguirle. La tercera historia se llama abróchense los cinturones, ¿no? Y es la siguiente situación. ¿Quién no ha oído alguna vez en sus oídos el siguiente mensaje? Por favor, vuelvan a sus asientos, cierren su mesita, abróchense los cinturones, vamos a atravesar una zona de turbulencias, ¿no? ¿Quién no ha escuchado esto alguna vez, ¿no? ¿Y quién no ha vivido lo que es? Por lo tanto, el título de esta ponencia aparecía la palabra turbulencia, ¿no? Y esto me inspiró a este ejemplo, ¿no? ¿Qué agradecemos más en esa situación? Yo digo que agradecemos 2 cosas. Una, que nos informen anticipadamente. 2, que nos transmitan seguridad, confianza y calma. Y, si me apuráis, esperanza, ¿no? Somos, como dice una buena amiga llamada Alicia Aradilla, socióloga, ¿no? Somos, y que tiene un libro que se llama así, ¿no? Somos las palabras que nos habitan, ¿no? Tenemos que hablar de nuestro discurso. Tenemos que tomar conciencia de cómo nuestro discurso, acordaros de las monjitas, ¿vale? Todas las que habían elaborado sus diarios utilizando un vocabulario más positivo, habían vivido más años. Tenemos que ser más conscientes del vocabulario que utilizamos, porque nuestro vocabulario estamos creando con nuestro vocabulario, con nuestras frases, con nuestro discurso, estamos creando la climatología emocional que se va a dar en el resto de nuestro equipo y en toda nuestra vivencia con los demás. Usa vocabulario positivo. Huye de personas tóxicas. Huye de personas con mensajes apocalípticos. No nos convienen. Nos encanta estar con gente que nos habla en positivo. Huimos de la gente que nos habla en negativo, que todo es negro, que todo está fatal. Tenemos que ser un buen foco
de energía positiva y eso parte de nuestro vocabulario y de cómo elaboramos nuestras frases. La cuarta historia, en realidad no es una historia, está inspirada en una película maravillosa con un reparto excepcional, que es una bonita película. Y de esta película a mí me impactó una cosa, ¿no? Que es, bueno, es en un hotel a medio construir, pero ya llegan los primeros huéspedes. Bueno, y será toda una circunstancia, ¿no? Y tenemos al chico y la chica, ¿no? Pero especialmente el protagonista, ¿no? De ese trabajador de este hotel, ¿no? Que constantemente siempre corre de un sitio a otro y utiliza una frase que repite constantemente y que a mí se me quedó grabada a fuego. Él dice, al final todo saldrá bien. Y si no sale bien, es que aún no es el final, ¿no? ¿Vale? A mí esto me hace pensar en algo. El tiempo es relativo. El tiempo es interpretable. Cuando lo pasamos bien, el tiempo pasa volando. El tiempo se acaba rápido. Cuando lo pasamos mal, el tiempo se hace lento, muy lento, ¿no? Se hace tan lento a veces que podemos llegar a perder la dimensión del paso del tiempo, ¿no? Pasar el filtro del momento significa aportar a nuestra vida un punto de esperanza. Las cosas, en este caso las cosas malas, no duran eternamente. Todo tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, tenemos que incorporar en nuestro discurso palabras como en este momento, incluso en esta circunstancia, ¿vale? Pasa el filtro del momento. Es un argumento muy interesante en la psicología, en la psicopatología. Las cosas no duran eternamente, incluso las cosas malas siempre tienen fecha de caducidad y, repito la frase porque me encanta, al final todo saldrá bien y si no sale bien es que aún no es el final. Esta historia la he titulado Un regalo para mi papá. Y dice que una vez un padre descubrió a su hija de 5 años envolviendo un regalo. Y su hija había cogido de un cajón sin permiso un lazo dorado, precioso, muy caro, y que aquella familia tenía reservado para momentos muy, muy especiales, muy concretos, y además se acercaba la Navidad. La hija con su traza estaba malgastando aquel lazo, porque realmente pues, no tenía edad para tener traza para hacerlo bien. El padre, cuando vio a su hija malgastando de tal manera aquel lazo, se puso de los nervios, le metió una bronca a su hija tremenda, y bueno, y ya está, y se desahogó con ella, y al cabo del rato, pues se fue negro, pero se fue, ¿no? Dice que al cabo del rato, la niña, su hija, vino con aquel regalo, con aquella caja, con aquel montón de lazo mal puesto, pero precioso, porque aquel regalo que estaba preparando era para su papá. Le entregó la caja al padre, evidentemente, pues se le cayó, se le rompió el corazón, pidió disculpas a su hija, la besó, la acarició y le agradeció. Entonces se puso a sacar aquel montón de lazo y abrió aquel regalo. Y cuando abrió el regalo, cuando abrió la caja, se dio cuenta que la caja estaba vacía. Automáticamente se apareció la ira de nuevo y con mucho desprecio y con un tono de voz muy poco adecuado le dijo, mira señorita, se supone que cuando regalas algo a alguien debería haber alguna cosa dentro, le dijo. Dice que su hija se le quedó mirando y con una lagrimita que le empezó a caer por aquí, le dijo, dice, no está vacía, papito. Dice, le estuve poniendo besitos para toda la mañana hasta que la llené hasta aquí. Esta historia continúa y tiene un final trágico que yo os voy a ahorrar. Pero ¿qué me enseña a mí una lectura, una historia como esta, ¿no? Además, la primera vez que me la contaron, mi hija mayor tenía 5 años y me llegó al corazón la historia, ¿no? Nos enseña el valor de las cosas esenciales, ¿no? Nos enseña que culturalmente y socialmente tenemos más presente en nuestras mentes aquello que no tenemos que aquello que sí tenemos, ¿no? Que valoramos las cosas cuando nos faltan, no cuando las tenemos. Que cualquiera de los que estamos aquí, en esta muestra de la población, en estas más de 200 personas que estamos juntos hoy, bastantes más, somos seres privilegiados solo por el hecho de estar aquí, ¿no? A veces perdemos de vista lo esencial y esto es una base muy importante, este aseo emocional para la actitud positiva, ¿no? O sea, oye, de 7.800 millones de personas que hay en el mundo, ¿cuántas personas pueden afirmar que pueden abrir una nevera y pueden elegir? ¿Cuántas personas pueden afirmar que tienen agua en casa, fría y caliente? ¿Cuántas personas pueden afirmar que tienen un trabajo? ¿Cuántas personas pueden afirmar que pueden salir a pasear por la calle sin miedo a que les pase nada malo?
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto, cuando lo tenemos, dejamos de dar valor. Y es cuando no lo tenemos, cuando empieza a cobrar importancia en nuestras vidas. ¿Cuándo pensamos en lo bien que estamos cuando estamos bien de salud? No pensamos cuando estamos bien de salud, pero cuando la perdemos, entonces pensamos en lo bien que se está estando bien de salud. Esta es una de las grandes injusticias de nuestra cultura. Propongo algo. Oye, dedicar un minuto al día para hacer consciente este privilegio que tenemos cualquiera de los que estamos presentes. Oye, ¿qué tres cosas podemos agradecer a la vida que son reales y que están aquí y ahora? ¿No? ¿Vale? ¿O no es un privilegio tener dos ojos que ven? Bueno, que se lo diga al que no los tiene. La última historia, yo la he llamado el Mercedes del abuelo. De hecho, es una historia personal. He capturado esta pantalla. Tengo que decir que no es este coche en concreto, pero es el modelo idéntico y el color. Mi padre, cuando se jubiló, tenía unos ahorrillos y aún hacía algún viaje al pueblo y demás. Y yo le convencí porque los padres de unos amigos se habían comprado un Mercedes nuevo y este era el que tenía. Y el coche estaba impecable, estupendo. Pero aquel señor, bueno, le gustaba ganarse el coche, se lo podía permitir. Y tenía este coche y yo dije, papá, oye, fíjate qué oportunidad. Tú que siempre, fíjate qué viajes tan bonitos vas a hacer con este coche tan cómodo, tan seguro. Oye, ¿por qué no te lo compras? ¿No? Total, que le convencí, tenía unos ahorrillos y le convencí para que se lo comprase de segunda mano a un precio muy, muy razonable. Pero pasó algo muy curioso. Durante 3 años, que es el tiempo que tuvo mi padre este coche, se pasó 3 años sufriendo. Él, que había tenido coches vamos a decir, de marcas más normalitas, más de clase trabajadora, por decirlo de alguna manera, él se pasó 3 años sufriendo, porque si algún día el coche se le averiaba y lo tenía que llevar a la Mercedes, la reparación le iba a costar un dinero. 3 años sufriendo por el coche. Yo al final, cansado de cada vez que le iba, ¿qué tal el coche? Y él me decía, no, pero claro, es que sí. Total, que al final le digo, oye, mira, si estás sufriendo con el coche, véndetelo, cómprate una cosa más sencillita y tal. Bueno, total, que al final se vendió el coche. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque mi padre, el coche nunca fue la Mercedes, nunca se estropeó, pero mi padre pasó 3 años sufriendo porque tal vez el coche algún día se le iba a estropear. Las personas nos preocupamos demasiado, ¿vale? Nos preocupamos demasiado. Y a veces nos preocupamos por cosas sobre las que no tenemos el control. A veces son cosas que van a pasar siempre o cosas que no van a pasar nunca, ¿no? ¿Vale? ¿No sería más razonable separar la palabra preocuparse en dos, quitar esa parte de delante y quedarnos con el resto? ¿Por qué no nos ocupamos? Hay personas que se pasan la vida preocupadas porque algún día se van a morir. ¿No sería más razonable ocuparse de que ese día tarde en llegar? Llevar una vida sana, llevar una vida saludable, hacer ejercicio, comer bien, tener relaciones amigables, intensas. ¿No sería mejor esto? Porque al final no podemos influir en lo otro, ¿no? Una vez un psicólogo en una ponencia levantó un vaso de agua, así con el brazo extendido hacia adelante. No sé si me veis, ¿no? Pero el brazo extendido hacia adelante y preguntó, ¿cuánto pesa este vaso de agua? Y la gente, los asistentes a aquella conferencia empezaron a especular, pues no sé, 200 gramos, 300 gramos, 150 gramos, 400 gramos, empezaron a especular y llegó un momento en que el psicólogo dijo, no, o sea, lo importante no es cuánto pesa este vaso de agua, lo importante es cuánto tiempo lo sostengo, porque si lo sostengo 1 minuto, no pasa nada, pero si lo sostengo 1 hora, seguramente se me va a dormir el brazo. Ya no hablamos si lo sostengo 1 día, que seguramente me voy a lesionar alguna parte. Ese vaso de agua son las preocupaciones. Si las tienes en la mente un momento, no pasa nada. El problema es cuánto tiempo las mantenemos vivas en nosotros. Resumen, esas son las ideas. 3 bloques, la actitud positiva es saludable, la actitud positiva es rentable y la actitud positiva es entrenable. Por lo tanto, reconoce tus incertidumbres y tus miedos, no tengas miedo de parecer humano, de parecer imperfecto. Relaciónate con las personas desde sus fortalezas y no solo desde sus debilidades. Transmite seguridad y confianza a los que te rodean. Usa un discurso, un lenguaje positivo. Pasa el filtro del momento. Las cosas malas, incluso las peores, no duran eternamente. Valora lo que tienes cuando lo tienes y ocúpate de aquello que controlas. Vuelvo a poner esto, el libro Función Solidaria. Quiero animarles a que lo compre porque estamos ayudando a 2 ONGs
bueno, que están ayudando a muchas personas. Y aquí tenéis la referencia por si queréis adquirir este libro. Y nada, y decir que si os descargáis este código QR, que imagino que desde vuestro móvil y en pantalla, pues lo voy a dejar aquí unos instantes, pues podéis acceder a un pequeño resumen de esta ponencia que os vamos a enviar y que os vamos a regalar para que tengáis un recuerdo y las principales ideas resumidas en un par o tres de hojas que las hemos desarrollado. Pues nada, más o menos creo que estoy en tiempo, más o menos, y nada, yo lo dejo aquí y doy paso a, creo que no sé si es a Jordi, que es el que toma el relevo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti, Manel. Así es, soy yo. Buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar, aprovecho un poco para decirte, hablabas de que la actitud positiva es saludable, ¿no? Y de que utilizar términos positivos lleva a vivir más años. Pues veo una apuesta por los asistentes hoy, por su salud y por los agradecimientos que te están trasladando por tu ponencia de hoy. Algunos en términos generales, otros la verdad que con mensajes muy personales de gente que ha compartido en ti diferentes experiencias, incluso nos hablaban. Fíjate, bueno, te la menciono porque seguro que la tendrás en mente, de la Convención Internacional de TOUS en México, del 2014. Pues bueno, te traslado así de manera genérica todos los agradecimientos y enhorabuenas que nos están enviando. Y aprovechamos un poco, pues bueno, para trasladarte unas preguntas sobre tu exposición. He agrupado porque ha generado, ¿no? Sí, un impacto el tema de exigir en las DPTs que la gente traiga la actitud positiva en el trabajo, ¿no? En la descripción del puesto de trabajo. Sí, correcto. Entonces, nos preguntan, ¿no? Por un lado, o sea, ¿cómo podemos contribuir a ello desde la empresa? ¿Hasta qué punto es necesario que los líderes sepan transmitir motivación y positivismo a sus equipos? O sea, ¿de qué manera contribuimos? Esa sería una. Y luego, una es cómo contribuimos a que la traiga, y otra diría que las agrupo en cuál sería la acción más indicada para que la actitud positiva no se esfume una vez en el entorno laboral. ¿De qué manera desde la empresa contribuimos a que nos traigan esa actitud positiva? Y luego, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que una vez en el entorno laboral no se esfume? Es un término que utilizaban, esa actitud positiva. Bueno, pues gracias, Jordi. Tomo nota. Oye, ¿cómo contribuimos? Pues evidentemente, esto es una carrera de fondo. Esto no es algo que podamos cambiar de un sitio para otro porque estamos hablando de cultura. Y la cultura no es algo que se forja de un día para otro, ¿no? ¿Vale? Estamos hablando, ¿cómo contribuimos? Pues fijaros que yo hago esa mención a ese momento estelar que yo decía, llevo 20 años esperando este momento, ¿no? Porque, de la misma manera que exigimos a la gente y forma parte de una normalidad que la gente vea aseada al trabajo, que la gente venga bien vestida y que venga limpia, y eso es una constante, esto no se escribe en un papel, usted debe venir limpio al trabajo, pero sí que se dice, pues si en esta empresa pues se llevar corbata o no llevar corbata, sí que podemos exigir, aquí se lleva, hay unos estándares de vestimenta, ¿no? ¿Vale? De la misma manera, o sea, yo lo que propongo es incorporar un nuevo estándar de imagen que es la actitud positiva. Joder, de la misma manera que abrimos un armario por la mañana y digo, oye, ¿qué me pongo? ¿La camisa verde o la camisa blanca? Pues podemos abrir ese armario y decir, oye, ¿qué me llevo? ¿La actitud positiva o la negativa? Es una elección y tenemos que inspirar a los equipos a que eso suceda, ¿no? ¿Vale? Entonces yo reivindico, yo pido por favor que empecemos a instruir esto. O sea, hábitos de higiene, hábitos de vestimenta están arraigados, los hábitos activos no. Y es que la belleza de las personas también se basa en si entran al trabajo con una sonrisa o entran con una cara de entrar en el matadero. ¿Vale? Y luego trabajar. Inspirar mucho los líderes, los managers, los directivos. Son grandes responsables del clima emocional que se genera en sus equipos. Son muy responsables. Y esto, como lo vivo a diario, lo mantengo y lo digo. Son el primer ejemplo, el primer principio de liderazgo es predica con el ejemplo. O sea, sé tú el primero que inspiras esto. ¿Vale? Y podría seguir hablando horas de esto, Jordi? Horas. Me voy a la segunda pregunta, para que no se esfume. Pues yo qué sé, oye, pues si ya vamos a provocar algo pensando que se va a fumar, pues mal vamos. Tenemos que probar algo para que se quede, no para que se vaya. Y para que se quede es
ostras, tú reiterarlo. Esto es entreno. La actitud positiva es entrenable, como decíamos. Y esto es entreno. Es entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, ¿no? ¿Vale? Y buscar. Y sentirnos... Mirad, lo he dicho muchas veces en mis entrenamientos de liderazgo y le digo a los participantes, chicos, si yo tuviera que elegir solo una frase para llevarme de este entrenamiento, y a lo mejor hemos pasado 5 días juntos, 6 días juntos, solo una frase para llevarme de este entrenamiento, os diría una frase, la siguiente, muy cortita, 3 palabras, pero esta, por favor, os la tatuáis. La frase sería, hazle sentir importante. Hazle sentir importante. Los grandes desarraigos de las empresas están basadas en eso. Bueno, ¿vale? Hay un momento en que cuando alguien entra a trabajar en una empresa, hay una época de agradecimiento. Y lo que está en mi mente es lo que yo le debo a esta empresa, porque esta empresa ha apostado por mí, ha creído en mí. A veces ocurre que las personas hacen un clic y yo dejo de pensar en lo que yo le debo a esta empresa para pensar exclusivamente en lo que esta empresa me debe a mí. ¿Qué ha provocado ese clic? El paso del tiempo. El paso del tiempo puede haber influido, pero no es determinante. Lo determinante es qué ha ocurrido en ese tiempo. Y sigo insistiendo muchas veces lo que ha ocurrido, porque he preguntado a empresas que han huido de organizaciones. Oye, ¿me puedes decir en esa empresa, en ese pasado que tuviste, cuál es la última vez que alguien te hizo sentir importante? Y la gente decirme, o ni me acuerdo, o nunca directamente. ¿Vale? Eso es una. Y si podía seguir hablando, insisto, pero... Sí, mira, no, te agradezco porque sí que hay más. Voy a cambiar un poco el orden. Luego hablaremos sobre el tema de la negatividad, ¿no? Pero esto que empezamos ahora comentando, ¿no? De entrena. Y hay preguntas sobre el primer paso, ¿no? Sobre cómo empezar a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, sí, aboga por un cambio de mentalidad para convertir la actitud positiva en un hábito. ¿Cuál es el primer paso para lograr ese cambio de mentalidad? ¿Cuál debería ser el desencadenante, ¿no? También, por ejemplo, ¿qué estrategias recomendarías para poder iniciar el cambio, o sea, ¿no? Iniciar el cambio a una persona que quiera cambiar de hábitos para ser más feliz? O sea, ¿cuál sería? Pues, oye, no tengo más remedio y a mí yo odio aquello de parece que ha venido aquí a hablar de su libro. De hecho, no es mi libro, es el libro de todo un equipo, ¿no? Pero si esta persona no sabe responder a esta pregunta de manera natural, le diría, cómprate el libro. El primer paso. Compra el libro y empieza a entrenar. Es que si no, ¿qué te voy a decir? Vas a encontrar 21 días para generar un hábito. ¿Qué es un hábito? El hábito es en el cual somos capaces de automatizar una conducta. ¿Vale? Y el mínimo tiempo que tenemos que trabajar en ello son esos 21 días. Pero cuando tú entrenas algo durante 21 días, ocurre algo mágico, que es a partir del día 21 hay un día en que empieza a formar parte de ti. Lo que pasa es que una de las cosas que nos ha traído este momento actual es la inmediatez. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Entonces, no somos capaces de tolerar algo que nos haga esperar. Y la actitud positiva es una carrera de fondo. O sea, se puede entrenar. Yo me reconozco haber cambiado mi actitud. Yo no soy, no era la alegría de la huerta, ni lo soy. Pero soy una persona que, aunque por mi química, por mi neuroquímica, no todos los días me levante con una sonrisa, que si me levanto le doy la bienvenida, estoy encantado de la vida, pero sé que aunque no me levante con una sonrisa, puedo elegir salir de mi casa con una sonrisa. Y eso es entreno, y eso es el libro, y eso es lo que nosotros pues llevamos muchos años haciendo. ¿Qué más preguntas, Jordi? Lo veo perfecto. Además, mira, pues el libro también nos parece desencadenante, esa puesta en marcha de ese camino para mejorar todos al final, ¿no? En definitiva. Mira, te decía, ¿no? Has hablado, ¿no? La actitud positiva y la gente también está ante la negatividad, ¿no? O sea, tenemos que hacer una compañía que detecte la aparición de ideas negativas entre los miembros de un equipo. ¿Cómo actuar con aquellos compañeros que percibes que son negativos? ¿No? Y creo que sí, había otra pregunta, disculpa que no te diga, pero bueno, que hablaban en este término, ¿no? O sea, ante esa gente que es negativa, ¿qué podemos hacer? O sea, me estáis pretendiendo, y no digo tú, Jordi, los que han hecho la pregunta, que conteste en menos de un minuto lo que la psicología lleva estudiando 140 años, ¿no? Pero mira.
de que la psicología, ¿eh? Y si contamos a los chamanes y los curanderos, más de 1000 años, ¿no? Llevamos inventado. Mira, no lo sé. Yo la primera cuestión sería si esa actitud negativa, es una actitud que forma parte del carácter, ¿no? Si es esa parte de ti que depende de ti o es esa parte de ti que depende de mí. Porque si es esa parte de ti que depende de ti, no puedes hacer nada. Esa persona es así. Pero tal vez hay algo que tú puedes hacer porque siempre hay una parte. Yo digo que por muy poco que te guste la música, siempre va a haber un acorde que te ponga la piel de gallina. ¿Vale? Ese es el acorde que tienes que encontrar. El acorde que le va a poner la piel de gallina, ¿no? Tienes que hablar con esa persona, la tienes que escuchar, tienes que empatizar con su situación, tienes que cambiar la ira por la compasión, tienes que cambiar tu emoción. El hecho de que esa persona te ponga de los nervios, que esa persona sea negativa, a empezar a pensar, oye, pobre, qué vida tan dura debe llevar para que esta persona sea así. ¿Qué le habrá llevado a estar así esta persona? Lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de empatía. No solo pretender que tú me comprendas a mí, porque el hecho de que tú me comprendas a mí está precedido por el hecho de que yo te comprenda a ti, en ese orden. He hecho precedido porque es en ese orden. No sé, no la vas a convencer. Esa persona no necesita que la convenzan. Muchas veces lo único que necesita es que la escuches. Y a lo mejor no la has escuchado nunca. Y te has perdido todas las señales que te ha dado durante un tiempo de que te iba mostrando que se iba negativizando su conducta. Porque la gente no se vuelve negativa de golpe. En esa parte que depende del ambiente, ¿eh? Si depende del carácter, sí. Pero no se vuelve negativa. La gente te da señales. Lo que pasa es que si tú no estás alerta a las señales, te las has perdido y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. ¿Vale? Perfecto. Mira, vamos a cerrar con 2 grupos de preguntas. Uno primero, ¿no? Que nos llegan cuando hablan, ¿no? Nos hablan cuando la incertidumbre derivada del COVID es una espada de Damocles. Nos hablan, ¿no? Dicen, ¿cuál sería tu sugerencia práctica, ¿no? Para hacer que los equipos estén más abiertos a lo desconocido y que muestren una proactividad frente al cambio en momentos de incertidumbre, ¿no? ¿Cuál sería una sugerencia práctica si tenemos esa receta mágica? Estoy pillando toda la pregunta que es larga, ¿eh? Jordi, incertidumbre. Mirad, la incertidumbre es una de las cosas. Os he hablado antes de que tenemos la amígdala, que es una especie de radar que tenemos en el sistema límbico, parte de nuestro cerebro. Es como un radar que está constantemente buscando amenazas, ¿no? Una de las cosas más amenazantes y que ponen a nuestro cerebro más en modo defensivo es la incertidumbre. La incertidumbre. La circunstancia en la cual yo no puedo predecir el futuro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para liberar a las personas de ese lastre, una de las cosas más importantes es compartir información. ¿Vale? Somos, y es otra de mis frases, somos austeros, y hablo mucho de los directivos de las empresas, ¿eh? Somos muy austeros a la hora de compartir información. Trabajamos demasiado con aquel esquema de, bueno, no te quiero aburrir con detalles, sin saber, ¿vale? Que como decía Nietzsche, filósofo alemán, quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre un cómo. ¿Quieres que alguien encuentre el cómo darle la vuelta a esa situación, estar más abierto a los cambios? Lo primero que tiene que entender es el porqué. Y lo primero que tienes que hacer es compartir información con esa persona. No esperar sencillamente que esa persona encuentre la razón. No hay cosa que produzca más desarraigo que tener que hacer algo y no entender el porqué. Le estás explicando el porqué, la razón de ser de algo, le estás dando certidumbre. Si das certidumbre, la amígdala se libera, enciende el prefrontal y el cerebro comienza a razonar distinto. De acuerdo. Y permíteme, mira, hacemos las últimas. Aquí. Mira, perdona, aquí. Bueno, sobre el tema de, bueno, dos, una del ámbito empresa, otra del ámbito más personal, sobre cómo contribuir a esa actitud positiva. En el ámbito personal, uno es cómo valoras la actividad física en la incidencia en la actitud positiva de una persona. Y en el ámbito de empresa, ¿qué importancia debe tener para las empresas formar a sus profesionales en la gestión de emociones o en la inteligencia emocional? Vale, mira, voy directo, en el orden que me las has planteado. Oye,
La actividad física. Yo tengo una parte importante de nuestros clientes, de mis clientes, de cuentas que gestiono yo, son clubes deportivos, gimnasios y demás, ¿no? Imagino que debe haber alguien conectado. Estas personas serían mucho más aptas que yo para contestar esto, pero yo como pseudo deportista que soy, ¿vale? Ni siquiera digo deportista al completo. ¿Cómo hablamos de actividad física? Bueno, desde un punto de vista neuroquímico, liberamos endorfinas a tope. Las endorfinas son una pasada, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir realizados, nos hacen sentir capaces, nos bajan la tolerancia al dolor. O sea, evidentemente, la actividad física es fundamental. También la buena alimentación, ¿eh? Pero la actividad física es fundamental para alimentar una actitud positiva. Y esto la gente lo conoce. O sea, tú sales del trabajo estresado porque has tenido un conflicto con alguien, te vas a correr media hora, te vas a correr una hora y llegas a tu casa nuevo. Y esto todo el mundo lo sabe. Y quien dice a correr dice yo qué sé, pues no lo sé, a nadar, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Y esto es una evidencia científica, pero cargada de sentido común también, ¿no? Oye, la segunda era respecto a las empresas, si las empresas deberían apostar mira, sí, ¿qué importancia debe tener para las empresas formar a sus profesionales en la gestión de emociones o en la inteligencia emocional? ¿Qué os voy a decir? Es una importancia vital. Las emociones son la antesala de los comportamientos. Según la neurociencia actual, cualquier información que nos llega del exterior nos llega 10.000 veces más rápido al sistema límbico que controla nuestras emociones que al neocórtex que controla nuestras decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Se explica en una frase muy sencilla, que primero sentimos y luego pensamos. ¿Qué ocurre? Todo lo que ayude a entender cómo siento, qué emociones me afectan en cada momento y cómo estas emociones influyen en mis decisiones y en mi relación con los demás, eso es fundamental. Porque a veces pretendemos que la gente tome decisiones acertadas cuando están embargados por una emoción negativa. Y es absurdo, porque no es posible. Porque cuando me siento amenazado, cuando estoy triste, cuando estoy enfadado con alguien, porque ha pasado algo, esta parte de mi cerebro, que es la que piensa, la que toma decisiones de verdad cuando se requiere esa decisión mucho más racional, esta parte está apagada o pseudo apagada. La respuesta es importante, importantísimo, importantísimo. Bueno, nosotros llevamos 33 años hablando de esto. En MRC somos coetáneos de Goleman, considerado, vamos a decir injustamente, padre de la inteligencia emocional. Somos coetáneos de Covey con sus 7 hábitos. Somos coetáneos. Ellos nacieron a finales de los 80, MRC también, en el 89, 88, no recuerdo. Vamos a hacer 33 años ahora. Es fundamental. Es fundamental. Correcto. Pues aquí tenemos un gran partner, tanto de la asociación como de las empresas, para poder incidir en esta inteligencia. La verdad, dejaremos aquí el apartado de las preguntas. Agradecer a todos los asistentes. La verdad que siguen llegando preguntas. Agradecer a todos el interés y los comentarios. Trasladarte de nuevo, te los haremos llegar, te lo repito, los agradecimientos y felicitaciones por por tu presentación, por tu tal, y veo que sí que hay un componente en hoy también personal de otras intervenciones tuyas que has llevado a cabo, y veo que con gran impacto en Latinoamérica también, de gente que te recuerda por allí. Daremos paso al presidente de AIP Cataluña, Pedro Ribes. Gracias. Muchas gracias, Manel. Muchas gracias por compartir con nosotros este impulso, ¿no? Este estímulo de todo lo positivo. Yo me quedo con que ser positivo es entrenable. Yo creo que esto es el aprendizaje más importante, es entrenable, luego hay esperanza, es rentable y, en fin, que depende de algo, una parte que es fija, pero depende también de mucho de nuestra parte, ¿no? Con lo cual, pongámonos en ello y sobre todo tenemos responsabilidad sobre equipos, tenemos una gran responsabilidad porque, oye, el día tiene 24 horas, pero en principio 8 dormimos, que también dicen que el sueño es otro componente además del deporte y de la alimentación que es importante, pero escucha, la mitad de la vida estamos trabajando, con lo cual los que tenemos responsabilidad sobre equipos tenemos una gran responsabilidad en la felicidad de la gente, ¿no? Y esto es importante, es una gran misión. Bueno, yo solo quería deciros que tenemos la agenda cargada de cosas, tenemos programada una nueva actividad, un webinar sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es un tema muy trascendente, de mucha actualidad.
detrás de la sostenibilidad es un apartado muy transversal en el cual en las empresas tratamos multitud de cuestiones. Cada vez está más exigido el reporting sobre estas cuestiones en empresas en diferentes actividades, y ahí entraría pues, materias como la responsabilidad social, como el tema medioambiental, como el tema del género, como hay multitud de temas que afectan a los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos un webinar que será muy interesante el día 15 de abril, y luego tenemos una nueva edición del aula virtual de HR Analytics, fundamentos y ejemplos de uso. Eso es una actividad formativa que la tendremos pues los días 19 y 20 del mes de abril. Y en junio también tenemos, en mayo y en junio tenemos también actividades, pero no las anticipo, ya en los próximos encuentros os iré diciendo. Muy bien, encantado de haber compartido ese rato con todos vosotros, y hasta la próxima. Gracias, Manel, y nos vamos a encontrar pronto. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Manel. Gracias.